Bueno, después de una brillante profundización de Piketty, me gustaría comenzar, bueno, voy a hacer un poco referencia a cómo, a partir de algunos estudios, ubico la protección social en Paraguay. Y para eso no voy a profundizar tan magistralmente como nuestro compañero aquí, Víctor Lima, sino que voy a mencionar algunas ideas tomadas de distintos autores, nomás para hacer referencia. En primer lugar, me gustaría que enmarquemos qué es lo que entendemos por protección social, porque se le está dando muy distintas acepciones en los últimos años a la protección social. Y entendemos por protección social como definición genérica, sin entrar a decir en tal época, en tal estado, en tal país. Como definición genérica, entendemos que aglutina la asistencia social, la seguridad social y los servicios sociales. Es decir, que la protección social es muy abarcativa. Y en Paraguay, en el discurso, no hay como mucha claridad. O sea, la protección social está como un poco ambigua. Y cuando se usa protección social, generalmente se alude a la extrema pobreza o a los programas de transferencia monetaria. Entonces, era como una primera aclaración, porque aquí hay varios autores. Hay una brasileña que se llama Sonia Fleury, Carlos Molina, que creo que es colombiano, que es del BID, Fernando Filgueira, que es un uruguayo, de mi disciplina, hay una Potiara Pereira, Laisa Posati, o sea, una serie de autores que convergen en que en la protección social entran más o menos estas tres grandes cuestiones otra vez, ¿verdad? Entonces, digamos, mi posición es que la protección social son todas las intervenciones públicas y también privadas, porque si hacemos un recuento histórico, siempre participó el Estado, el mercado y la familia. Y la familia se puede entender como familia o la comunidad, digamos, ahí también hay como varias, para paliar el conjunto de necesidades, demandas, riesgos, sobre todo aquellos donde no hay solución individual, siempre se busca una salida colectiva. Y de hecho, la protección social fue tomando en el trayecto de la historia un carácter colectivo, porque se fueron encontrando respuestas para grupos colectivos, para grupos poblacionales, ¿verdad? Entonces, digamos, esa es una segunda aclaración. La protección social alude a riesgos, demandas y necesidades. La otra cosa que hoy aparece muy fuerte es la protección social como un esquema ante los riesgos, casi exclusivamente para riesgos, ¿verdad? Como si lo que la gente desea no cuenta, como si lo que la gente quiere no cuenta, como si su mundo cultural, lo que le transmitieron de generación no cuenta, como si la necesidad de canchita en su barrio no cuenta, no sé, o sea, son como los riesgos, es así como el extremo, lo que extremadamente necesita. No digo que es exclusivo, pero en el discurso está como más predominante eso, ¿verdad? Entonces, es como la segunda aclaración que quería hacer. Y lo otro es, en realidad, la protección social dentro de las políticas sociales. La protección social ingresa en el campo de las políticas sociales. Por tanto, la protección social tiene una arista económica. No existe lo social sin lo económico, ¿verdad? Entonces, lo que hacen los autores que trabajan así conceptualmente la protección social es miran qué tipo de modelo económico hay en esa sociedad para decir qué tipo de protección social hay. Y en ese sentido hay un clásico. Todos los que trabajan protección social, bienestar social, políticas sociales lo mencionan, y es Stig Andersen, un europeo. Como sabemos que en las ciencias sociales muchas de las cuestiones que estudiamos, los conceptos, las historias, no sé, inclusive ver el proceso capitalista, la revolución industrial, ¿dónde fue su centro? Europa. Entonces es inevitable, digamos, escapar a ideas europeas en materia de lo social, y en política social ya es un viejo pero es un clásico. Stig Andersen, si bien se refiere a la sociedad europea, es citado hasta por los que trabajan países y sociedades latinoamericanas, y él lo que dice es, en realidad él dice, mirando Europa, ¿verdad? Hay más o menos tres tipos de bienestar social, porque hay más o menos tres tipos de modelos económicos en Europa, ¿verdad? Directamente dice, la protección social es equivalente al modelo económico que hay en el país, más o menos así. Estoy siendo a lo mejor un poco simplista ya, digamos, agotando tanto, pero más o menos esa es la idea. Entonces, menciono esto porque los que estudian la protección social en América Latina, como un uruguayo, Fernando Filgueira, para mí sería como el equivalente a Stig Andersen. Todos lo citan, y hoy Filgueira es uno de los más citados en casi todos los tratados, porque él también trató de tipologizar lo que hizo Stig Andersen para Europa
trató de tipologizar cuáles son los modelos de protección social que hay en América Latina y trata de perspectivar, porque junto con otros tipos que son capos, ¿verdad? Plantean algo que ellos llaman universalismo básico, que ustedes pueden ver porque está bastante disponible en internet, el detalle, la síntesis. Entonces nunca se aplicó, pero inclusive construyeron como una propuesta, digamos, o sea, vienen escribiendo y también construyeron una propuesta. Entonces, por eso tomaba yo como referencia, porque estos son como muy... Ahora, todos ellos dicen, para mirar la protección social hay que mirar en qué proceso del capitalismo está ese territorio. Si uno toma rajatabla el planteamiento, sobre todo de Stig Andersen, que digamos, sin ser ni marxista ni marxiano estrictamente, lo que sí mira es la socialdemocracia en Europa, los conservadores y los liberales, que son los tres grupos que él encuentra en Europa para decir hay tres tipos de protección social, una liberal, una conservadora y una socialdemócrata, porque mira economías que se corresponden con eso. Entonces, aquí una idea central es entonces ver cuál es el proceso capitalista en el que se desarrolla la protección social que uno quiere observar. Si eso llevamos a Paraguay, tendríamos que mirar cuál es el papel que ocupa Paraguay en el contexto del capitalismo internacional para intentar entender cuál es el tipo de protección social que hay en Paraguay. Y esa, bueno, es una cuestión desde estos autores, sobre todo desde Potiara Pereira, Raiza Fossati y Rosa Stein. Hay un centro de investigación en protección social en Brasilia que viene generando trabajos que en este sentido problematizan mucho y recolocan otra vez en qué está el capitalismo hoy, para desde ahí mirar cuáles son las medidas sociales que se van adoptando. Entonces, la otra cosa que yo quería hacer es simplemente mencionar, paréntesis, cierro enseguida, la protección social dentro de las políticas sociales, porque se suele mezclar todo en el discurso oficial, la protección social como la transferencia monetaria, las políticas sociales como equivalente a los programas sociales, inclusive, qué sé yo, los parlamentarios, los políticos, cuando hablan de las políticas sociales, hacen referencia enseguida a un programa, o a que hay transferencia monetaria, o que hay subsidio para adultos mayores, o sea, se usa como equivalente, como sinónimo. Y las políticas sociales, según autores como Pablo Terra, Cristian Mirza, aglutinan más o menos 6 grandes grupos de cosas. Están todas las políticas que tienen directa acción sobre infraestructuras productivas, que ahí tenemos un montón de varios ministerios, varias iniciativas desde siempre han trabajado sobre lo que se refiere a infraestructuras. No se las mira como políticas sociales, sin embargo tendrían que ser enfocadas como tales, según estos autores. Las de, bueno, no voy a poner ejemplos largos, pero las rutas que se hacen, que a veces generan algún tipo de movimiento económico en alguna zona, cuando la gente es empleada, etc. En segundo lugar, las de redistribución, que tienen como principal base al trabajo, que serían como las políticas salariales, las condiciones laborales. El tercer gran grupo que citan estos autores son las que cubren las necesidades colectivas, y en realidad se refiere más a las políticas sectoriales, las de salud, la de educación, la de vivienda, ¿verdad? ¿Cómo? Seguridad. Sí, vivienda, exacto. Las que cubren necesidades específicas, como por ejemplo la discapacidad, los programas por rango etario, los programas que voy a ir para la primera infancia, para, qué sé yo, jóvenes, qué sé yo, el programa de becas es un programa para jóvenes, porque está titulado rango etario, etcétera, etcétera. Y las de efectos colectivos para necesidades públicas, que son por ejemplo las políticas ambientales, bueno, todas las que se refieren a preservación de recursos humanos, etc. ¿Qué quiere decir esto? Que las políticas sociales también aglutinan una complejidad muy importante y no son sinónimo de programas sociales, que en lo usual se suele plantear así. Y otra vez, cerré paréntesis, volviendo a la protección social. La protección social, entonces, en términos genéricos, aglutina la asistencia, la seguridad y los servicios sociales, pero no existieron siempre. Como recién mencionó Víctor Isma, fue realmente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Fue algo posguerra y aparece como respuesta a la cuestión social. Y esta es como otra categoría conceptual importante para el análisis. La cuestión social no es sinónimo de problemas sociales. La cuestión social es la relación que se da entre las clases sociales en la sociedad, que a veces se presentan armónicas, a veces se dan de forma confrontativa, pero lo que no hay es ausencia de esa relación de sectores, digamos, ¿verdad? Se presentan bajo modalidades
modalidades como más legales. Cuando el patrón o el jefe o el gerente general de alguna firma, de alguna empresa, está buscando incentivos y mecanismos para asegurar mayor lucro para la empresa, de alguna manera él está actuando como clase, porque lo que le corresponde es buscar estrategias de lucro. Cuando los trabajadores hacen reivindicaciones salariales, también están actuando como clase. Y esa es una dinámica que se da todo el tiempo. No existe empresa ni trabajador, aunque sí, trabajadores sin esa dinámica sí, porque no todos están, digamos, colocando eso. Pero entonces hay cuestión social todo el tiempo, porque aunque no se vea, hablando mal y pronto, hay relación de contrarios todo el tiempo en la dinámica de la sociedad. La protección social surge como para intentar intermediar en eso. Históricamente siempre tuvo ese papel, por tanto la cuestión social es el otro elemento muy importante. Y ahí es que hay varios autores, pero hay sobre todo uno, Robert Castel, que es un clásico, hay otro que se llama Pierre Rosanvallon, ambos franceses. Lo que tratan es de explicar la cuestión social dentro de la sociedad salarial, es decir, dentro de los países que tuvieron esquema industrial. Tampoco se ajusta estrictamente a Paraguay, porque Paraguay no pasó por eso que en los otros países ocurrió hace varias décadas, que fue la industrialización por sustitución de importaciones. Sin embargo, en Paraguay ocurrieron un montón de efectos producto del capitalismo internacional que le asignaban un papel al proceso paraguayo. Paraguay no tuvo industria, pero siempre produjo materia prima que fue vendida al mercado exterior y que fue distintos rubros en distintas épocas. Alguna vez fue el algodón, el tabaco, hoy es la soja, la feria, no sé, etcétera, etcétera. Sin entrar a mencionar las del llamado mercado negro o lo que fuera, pero los que se ven, los que hacen Entonces, digamos, no sé, Florestan Fernández, por ejemplo, explica cómo son los procesos de desarrollo en América Latina y dice, hubieron economías de enclave. Y en las características que desarrolla Florestan Fernández, Paraguay lo que tuvo durante mucho tiempo fue algo así como economías de enclaves. Produjo todo el tiempo lo que en el mercado internacional iba a ser requerido y eso fue colocándole un impulso a la economía paraguaya. En parte no desarrolló industria, no porque no quiso, sino porque la tarea, la función que le era asignado a Paraguay en el contexto del capitalismo internacional era el de productor de materia prima. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque casi todos los textos que nos dicen cómo nace la protección social y qué modelos fueron adoptando, siempre dicen que hubo protección social cuando hubo industria, cuando hubo sociedad fabril, cuando hubo sociedad salarial, cuando hubo... Entonces, si nosotros miramos, eso no decir en Paraguay nunca hubo y no hay. Hay, de hecho, algunos compañeros que dicen que nunca hubo. Yo quiero levantar otro supuesto. Hubo rezagado, residual, pero yo creo que, y no estricta, no hubo estado de bienestar, no hubo en América Latina, lo que hubo fueron matices, pero sí hubo un estado mirando y haciéndose a cargo de algunas cuestiones. Después vamos a mencionar eso. Pero digamos, desde la segunda mitad de la década del 30, 1930, 1936, el Estado paraguayo va configurando distintos ministerios y distintas instituciones para hacerse cargo de los problemas en Paraguay. La otra referencia que hacen todos los que recurran a la historia respecto a la protección social, sobre todo cuando miran la seguridad social, que es uno de los pilares más fuertes de la protección social, es mirando Europa, ver que los primeros dos en proponer la seguridad social fueron Bismarck y Beveridge. Bismarck un poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando dijo hay que ver cómo calmar todo el descontento de la movida de los trabajadores, y Beveridge ya fue en la década del 40, concretamente en 1942, cuando él decía que el bienestar de la sociedad no es un efecto de la relación laboral, sino una obligación del Estado, y planteó tres pilares: la salud universal, el empleo seguro y la asignación monetaria por hijo. O sea, en la década del 40, uno de los clásicos ya planteaba eso. Hay autores que todo el rato dicen, ¿esa protección social es beberidiana o no es, verdad? O sea, tampoco es traíble a sí mismo a Paraguay, porque, digamos, el escenario de la década del 40 era distinto, pero es una referencia importante y se planteaba de alguna manera la necesidad de algunas respuestas universales, sobre todo en el campo de la salud, ya en la década del 40, desde el esquema más clásico de lo que propusieron coberturas de seguridad social. Bueno.
eso es referencia histórica muy apretada. Hoy, digamos, ¿qué es lo que pasa? Hoy se plantea fuertemente el tema del riesgo. ¿Para qué está la protección social? Para contener riesgos, digamos. Entonces, hay dos autores que son muy clásicos, Holzman y Jokersen, qué sé yo, si uno entra en internet y mira la red de protección social de Chile, que es uno de los tres que se suele poner como mayor ejemplo, usa como marco teórico la teoría de riesgos de Holzman y Jokersen, y se usa hoy la matriz social de riesgos. No sé si vos te acordás, porque nosotros antes llegamos a trabajar muchísimo eso, ¿verdad? Claro, la matriz social de riesgo es un cuadro donde se ponen las edades de la gente. Entonces se ve de 1 a 5 años cuáles son los mayores riesgos que tienen los niños en Paraguay. Y si no reciben tal vacuna, no comen tal cosa de 1 a 3 años, lo mínimo de lo mínimo que se le tendría que proveer de 1 a tantos años. Y se cubre, digamos, toda la parte etaria, y después se usan varias columnas y se ve cuál ministerio tendría que estar atendiendo este riesgo, el otro riesgo, el otro riesgo. Está súper de moda. No existe país prácticamente en América Latina que hoy no tenga matriz social de riesgo. O sea, hoy la protección social se plantea por la llamada red de protección social en base al cuadro de riesgos. Sí. Y eso se traduce en los famosos paquetes, ¿verdad? En los paquetes de servicios. Así es. Súper limitados, acotados. Eso. En realidad esa un poco es la crítica que yo le haría en este momento. O sea, se minimaliza, es el extremo de lo mínimo que se le pueda dar a la gente, ¿verdad? Están los pisos, exactamente. Hay un piso de protección social, hay varios esquemas que plantean un piso. Y te dicen, no, pero cuando el Estado tenga plata, cuando se pueda, le vamos a dar más. Por ahora son 3 vacunas, porque con estas 3 vacunas vive hasta los 3 años. Estoy poniendo un ejemplo, son más, me parece, ¿verdad? Pero entonces, digamos, es como muy usado. Entonces, hoy la protección social lo que hizo fue como reconfigurarse, para no decir desvirtuarse. Ya no es la seguridad social, ya no es la asistencia social. Es más, la asistencia social, en vez de ser reconfigurada, de mirarla más científicamente, de ver con rigores técnicos de otra manera, es casi desprestigiada, digamos, ¿verdad? La asistencia no. Entonces hoy es este esquema. Estas autoras que yo mencioné, sobre todo Potiara Pereira, tiene un libro donde despotrica con todo, está en español en internet, donde ella critica el minimalismo social. O sea, ella dice en realidad esto de los derechos, vos citaste otro clásico, bueno, en tu PowerPoint estaba un clásico, Dubet. Claro, no. Primero estaba Marshall, pero hoy es Dubet, cuando plantean, hay o no igualdad social con los programas sociales, con las políticas sociales. Lo que dicen es que hay un avance interesante en materia de derechos, o sea, todos tenemos derecho a la salud y a la educación. Todos, la Constitución Nacional dice, ¿verdad? Todos tenemos derecho a, no sé, elegir nuestros estilos de vida. Pero si no todos tenemos dinero, o sea, no nos vamos a dar algunas cuestiones. Entonces, es bastante limitada esta cuestión genérica de los derechos, sin embargo es bastante usado en el momento de los planteamientos referidos a modelos de protección social, sobre todo para la matriz social de riesgo. Y es una contradicción, ¿verdad? Porque se ve lo mínimo, sin embargo está diciendo le estamos garantizando las vacunas que necesita, las consultas, el tratamiento prenatal para las madres que están en gestación, la atención de la primera infancia, la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, la protección social, digamos, hoy está pasando en el esquema que más conocemos casi por un reduccionismo. En la referencia histórica, lo que dicen los autores es que el bienestar social existió solamente en Europa, y Europa tuvo un determinado tipo de desarrollo capitalista, un determinado tipo de institucionalidad. América Latina fue diferenciada y la institucionalidad siempre fue muy frágil para hacerse cargo de lo social. Dicho mucho más elegantemente, pero eso está, digamos, en casi todos los marcos teóricos, para después explicar por qué en América Latina, en el esquema de Spitz Andersen, fue bastante residual, porque él usa una categoría que es liberal residual y pone así indicadores que se acercan o se ajustan bastante a lo que son nuestros modelos de protección social. Creo que habla también de la familiar o algo por el Exacto, la familiar es la de las redes sociales y como la familia es el soporte de bienestar de países como los nuestros. Tal cual, súper buena esta acotación. Spitz Andersen habla de la liberal, y cuando habla de la conservadora dice en realidad
La sociedad conservadora es aquella donde es la familia, la comunidad la que más, digamos, toma partido para entender eso. Y la otra característica que él trata de colocar es que tanto se mercantilizó o no se mercantilizaron, digamos, los servicios públicos. Entonces, en realidad nosotros tenemos, usando el esquema de Spink-Andersen, características residuales y características conservadoras, porque hasta hoy día son las familias y las comunidades las que se hacen cargo de las necesidades cuando no hay servicio público, digamos, respecto a algo. Entonces, digamos, en todo lo que es el trayecto histórico, lo que se dice es: en Europa hubo estado de bienestar, en América Latina no. En América Latina, dicen, sobre todo los discursos, si se quieren, hasta más progresistas que hoy existen, lo que se está dando es una vuelta del Estado porque es un Estado social activo. O sea, ese es como el nombre que usan para decir, no es un Estado providencia, no es un Estado, le llaman social activo, digamos. Sin embargo, se acogen a la matriz social de riesgo. O sea, los gobiernos progresistas, al igual que los que no usan matriz social de riesgo, tienen programas de transferencia, no los estamos criticando, pero es para situar teóricamente, digamos, no están fuera de esto que es moda en distintos esquemas, y entonces hay casi una funcionalidad de los modelos de protección social a lo que es el sistema de producción y reproducción de la riqueza a nivel mundial. Sonia Fleury dice que la seguridad social en realidad pasó por grandes cambios. Pasó de un carácter corporativo, que eran los de reparto simple, pero en función a su inserción laboral, a modelos de protección para pobres. La capitalización individual es la alternativa para quienes tienen recursos y, bueno, es el esquema que nosotros conocemos. Sonia Fleury fue mucho tiempo representante del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Creo que hoy ya no está, pero tiene afirmaciones donde coloca bastante fuerte algo que de todos modos uno nunca tiene la culpa, pero fue como fuertemente sostenido por su institución empleadora durante mucho tiempo. Entonces, con esto lo que nosotros queremos decir es, en América Latina no se puede hablar expresamente de estado de bienestar, mucho menos en Paraguay. Sin embargo, sí hubo participación del Estado para atender la cuestión social, tanto en América Latina como en Paraguay. La cuestión social, porque si nosotros inclusive usamos el registro histórico de Paraguay, ¿cuándo hubo movimiento de trabajadores? ¿Cuándo hubo descontento? ¿Cuándo hubo gente quejándose? Vamos a encontrar, a lo mejor es muy, me llegaron a decir que es muy pegar con chicle la historia, ¿verdad? Pero yo creo que no es tanto. Vamos a encontrar que la primera década de 1900 Paraguay no tenía sociedad fabril, pero tuvo un montón de sindicatos pequeños que reivindicaban derechos, que pedían al Estado. Era cierto que había influencia, por un lado comunista y por otro lado anarquista, proveniente fundamentalmente de Buenos Aires, pero lo que no se puede negar es que Paraguay no tuvo ese escenario. Tuvo ese escenario 1900, 1910, 1920, y desde la segunda mitad de 1930 el Estado comienza a crear las institucionalidades que se iban a hacer cargo de los problemas sociales en Paraguay. Entonces, a partir de eso, en el trabajo, voy a pulir un poco más para enviarle, pero lo que yo había planteado en la tesis de maestría es que sí hubo cuestión social en Paraguay, por más de que la cuestión social es algo solo de sociedades fabriles y de capitalismo industrial, sin que eso exista en Paraguay, sí hubo una cuestión social más adaptada, y agarrándome de otros autores, a lo que sería Paraguay en el proceso capitalista internacional. En segundo lugar, no se puede admitir que hubo estado de bienestar, pero sí hubo intervención estatal. El Ministerio de Salud se crea en el año 1936 con el gobierno de Rafael Franco. Más tarde el Ministerio de Salud abre un brazo que es bienestar social. Uno puede hoy ver casi ausente, pero digamos, en la época fue la institucionalidad que se hizo cargo de la cuestión social en Paraguay.